mucho por conectarse a esta conferencia de prensa. Está con nosotros Sofía Belmar, presidente de AMIS, y Recaredo Arias, director general. En primer término, tendremos una intervención de Recaredo y posteriormente del presidente de AMIS, Sofía Belmar. Y finalmente nuestra sesión de preguntas. Les agradeceremos mucho que a través del chat de esta transmisión se registren para la sesión de preguntas anotando su nombre y su medio. Tiene la palabra Recaredo Arias. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto su presencia y también el hecho de que haya una participación tan nutrida. Muchas gracias, como siempre, por su interés en cubrir todos los eventos y toda la fuente de AMIS. Me corresponde a mí narrar la biografía de Sofía Belmar, que tiene una carrera de 28 años en la industria aseguradora, con lo cual podemos decir que Sofía es una aseguradora de cepa, es una aseguradora de carrera, y actualmente ella tiene también el cargo de presidente y directora general de MetLife México, compañía de seguros mexicana, líder en seguros de personas, con 12 millones de asegurados en todo el país. Comenzó su carrera en MetLife en 2010 como vicepresidente de Mercadotecnia y se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo y Distribución de Negocios, con la responsabilidad de promover la diversificación y el crecimiento de la compañía hacia nuevos segmentos de mercado y canales de distribución, incluidos los privados y los alternativos. Actualmente preside el Consejo de Administración también de MetLife México, de MetLife Pensiones México y MetLife Más. Asimismo, preside el Consejo de Fundación MetLife México, desde donde ha impulsado de forma muy importante proyectos sociales que contribuyen a una mayor inclusión y salud financiera de las familias mexicanas de menores ingresos. Sofía Belmar es licenciada en actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con una maestría en administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Inició su carrera como colaboradora en el Canal 11 y en el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, el CREA. Posteriormente, como profesora de asignatura en la Facultad de Economía y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Previo a su ingreso de MetLife, Sofía Belmar colaboró en GNP como directora ejecutiva de Mercadotecnia, directora de análisis de mercados y diversos puestos en el área comercial enfocados al desarrollo del canal de distribución, estrategia, capacitación, desarrollo y comunicación. Esta mañana, durante nuestra asamblea y consejo directivo de AMIS, Sofía Belmar fue elegida presidente de la AMIS para el periodo 2020-2021. AMIS este año, como saben, cumple 80 años, desde donde Sofía Belmar representará a la AMIS ante la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Somos uno de los 7 organismos cúpula del CCE y es la primera vez que una institución, una asociación del sector financiero y también uno de los 7 organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial es presidido por una mujer, lo cual nos complace mucho el que podamos estar teniendo todas estas situaciones e hitos de equidad de género. Además, participa en el comité directivo de la American Chamber of Commerce of Mexico, la AmCham, y es consejera y es presidente del Comité de Salud del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CEG. Muchas gracias. Felicidades, Sofía, y mucho éxito. Muchas gracias, Recaredo, por esta presentación. Y bueno, yo agradezco a todos los periodistas que nos acompañan el día de hoy de manera virtual. Espero que pronto tengamos la oportunidad de conocernos y saludarnos personalmente. Primeramente, quiero agradecer a la Asamblea General de la AMIS la distinción de nombrarme como su nuevo presidente. Hoy en día la industria tiene grandes desafíos, y no solamente la industria, sino México, y me entusiasma mucho el poder contribuir al crecimiento y al desarrollo de la misma.
Uno de los retos que tenemos en particular en este momento, como ustedes lo saben, es la contingencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2, situación que nos recuerda como aseguradores nuestra prioridad de garantizar la atención y la protección de las familias mexicanas, preservando su salud, su bienestar y su continuidad. Quisiera comentarles en primer lugar que durante estos días hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades, sobre todo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esto para contar con las facilidades regulatorias que nos permitan continuar operando en este contexto con eficiencia, con celeridad y todo esto en favor de nuestros asegurados, ¿no? Para agilizar las indemnizaciones, para dar facilidades de pago, para flexibilizar también las coberturas y para ampliar los plazos al refrendo de cédulas de nuestros agentes y con ello garantizar la atención de todos los clientes de la industria. A las autoridades les agradecemos el trabajo conjunto, la apertura, la disposición al diálogo y también, sobre todo, la sensibilidad ante la perspectiva que tenemos nosotros como industria. Estos esfuerzos coordinados contribuyen sin duda a la estabilidad del sistema financiero y a eficientar nuestra operación en beneficio en este momento de todas las familias mexicanas. En una coyuntura como la que estamos viviendo de la pandemia del COVID, el seguro demuestra una vez más su importancia social y económica para brindar protección a las familias, a las empresas y coadyuvar con el gobierno para enfrentar las consecuencias económicas de estos eventos inesperados. Al día de hoy, que apenas estamos empezando esto, hemos entregado indemnizaciones por 79.6 millones de pesos y la atención de 229 casos. Si estas familias no hubiesen contado con la protección de un seguro, habrían desembolsado en promedio más de 347,000 pesos por cada uno de los casos. Nuestra fortaleza financiera como industria ha quedado demostrada no solamente en esta ocasión, sino también con anterioridad, ante catástrofes como los sismos de 2017, como el huracán Vilma en 2005 y muchas otras. Hoy estamos haciendo frente a esta situación contando con más de 3 veces el capital de solvencia que se requiere por ley. Esto está garantizando el pleno cumplimiento de todas las obligaciones contractuales con nuestros asegurados. Nuestras inversiones como industria representan el 5.27% del PIB y nos convierten en el tercer inversionista institucional más importante de México. Estas reservas de la industria y su capital, todo esto se invierte en instrumentos de largo plazo que favorecen y se traducen en infraestructura física y humana, beneficiando a la población en su conjunto y favoreciendo también el crecimiento de la economía. Quiero reiterarles que el sector asegurador en México está preparado técnicamente y cuenta con la solidez financiera para atender a las familias y cumplir con sus compromisos con los asegurados y además colaborar con el gobierno para aportar todas nuestras capacidades en esta contingencia. Y pasando al tema de la asociación en particular y de los objetivos y de los ejes de la misma, quisiera compartir con ustedes 5 prioridades que tendrá mi presidencia. En el mundo, el día de hoy existen 2.500 millones de personas excluidas del sistema de servicios financieros formales y cerca de 200 millones de pequeños y medianos negocios que no tienen acceso a mecanismos financieros adecuados. En México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2018, realizada por el INEGI, señala que solo 1 de cada 4 personas cuenta con la protección económica de algún tipo de seguro. Y la exclusión financiera es un factor de riesgo que agrava la desigualdad social y, por otro lado, obstruye el desarrollo económico. Por esta razón, nuestra primera prioridad es desarrollar y crear mecanismos de acceso a seguros inclusivos que brinden a estas familias de bajos o medianos ingresos que no cuenten con protección herramientas para recuperar su estabilidad económica ante una enfermedad, la pérdida de su fuente de ingresos, daños a su patrimonio, un desastre natural o cualquier otra eventualidad a la que pudiesen enfrentarse. La segunda prioridad es en materia de salud. México se encuentra frente a retos demográficos y ahora epidemiológicos que van a incidir en las demandas de salud. Ya lo era la diabetes y otro tipo de padecimientos donde México califica en los primeros lugares a nivel mundial,
pero ahora esta situación viene a poner más de manifiesto esta necesidad. Además de la protección de los derechos del paciente es un problema mundial y en México esto no es la excepción. Se estima que cada año millones de pacientes sufren lesiones o pérdida de vida por falta de calidad en la atención médica. Por ello, es necesario contar con indicadores de calidad que muestren el desempeño de los servicios privados de salud y que permitan a los pacientes la toma de decisiones informada, así como la implementación de protocolos y guías de atención médica para mejorar la calidad de los servicios que reciben. Para ello, estaremos trabajando conjuntamente con nuestras autoridades para fortalecer la regulación. Por otra parte, también en México los costos de la atención médica privada limitan el acceso de la población a estos servicios. Por ejemplo, el costo promedio anual del tratamiento de la diabetes es aproximadamente de 131,000 pesos, lo cual puede condicionar a una familia a caer en pobreza. Se estima que cada año 560,000 familias sufren algún tipo de quebranto económico al enfrentar costos de atención de enfermedades graves desembolsadas de su bolsillo. Y además, el alto grado de este desembolso de bolsillo, que representa el 41% del gasto total en salud, demuestra la necesidad de protección financiera que se requiere. Nuestra industria puede contribuir a crear un mayor acceso a la salud, colaborando con el sector público, complementando los servicios de seguridad social. La tercera prioridad es impulsar el aseguramiento de riesgos catastróficos. Los desastres naturales pueden provocar la pérdida de vidas humanas, la destrucción de hogares y fuentes de empleo, así como la afectación de infraestructura. Y por ello, el seguro puede contribuir a crear familias y ciudades más resilientes ante estos fenómenos naturales. La cuarta prioridad es proteger a las víctimas de accidentes viales. En México, cada día 44 personas pierden la vida por esta causa. Y el 70% de estas muertes es de usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y pasajeros de transporte público. Su costo representa para el país el 1.7% del Producto Interno Bruto, por lo que es indispensable impulsar la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas de accidentes viales mediante una ley general de seguridad vial. La quinta prioridad es la protección económica para el retiro. Todos ustedes saben que el cambio demográfico, el aumento en la esperanza de vida, los bajos niveles de ahorro, la alta informalidad y el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas son factores que vulneran el bienestar de los adultos mayores, por lo que enfrentan una situación de incertidumbre financiera, ya que no cuentan con mecanismos de protección para su retiro. Por ello, requerimos impulsar políticas que promuevan los mecanismos de ahorro para el retiro. Independientemente de estas 5 prioridades y de nuestra agenda de trabajo, en el corto plazo, como inicié hablando de ello, como prioridad estaremos atendiendo a los afectados por la pandemia del COVID, indemnizando puntualmente a los asegurados y coadyuvando a la reactivación económica de México, mitigando las pérdidas económicas que se derivan de esta pandemia para el país. Experiencias en otros países demuestran que el seguro combate la pobreza y la desigualdad y fomentan el crecimiento económico, reduciendo la vulnerabilidad de las familias y permitiéndoles recuperarse más fácilmente de las adversidades económicas, tanto familias como empresas. Yo quisiera agradecerles el día de hoy el estar aquí con nosotros y reiterarles mi compromiso con la industria y con México. Muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. Enrique Miranda, de la revista Mundo Ejecutivo. Muchas gracias, buenos días a todos. Sofía, felicidades por el nombramiento. Me gustaría preguntarte acerca del primer eje de lo que será tu presidencia, los seguros inclusivos. ¿Qué políticas públicas impulsarán desde la AMIS para ampliar este tipo de servicios? ¿Y cuál es tu opinión en este mismo sentido sobre los seguros que han surgido dentro de los seguros inclusivos y de las fintech para proteger y asegurar a personas contra el COVID-19? Además, y segunda pregunta, quisiera saber qué sientes como al ser la primera mujer en dirigir uno de los 7 organismos empresariales cúpula que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Gracias.
¿Me escuchan? Micrófono. Perdón, Sofía, ¿podrías empezar nuevamente con tu respuesta? No se escuchó. Gracias, es que creo que me habían puesto en mute. Les decía que muchas gracias por su pregunta. Empiezo con la segunda. Les decía que siento un gran compromiso porque creo que esto es un parteaguas aquí en la asociación, también como la primera mujer, pero creo que como representante de la industria aseguradora, pues más allá del género, creo que el posicionamiento que debemos tener ante el Consejo Coordinador Empresarial es sobre lo que ya comentaba, ¿no? Realmente llevar la voz de lo que implica la inclusión financiera, de lo que implica la previsión de riesgos, lo que implica el reto que tiene México en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, en cuanto a pandemias, y creo que el sector seguros es un eje clave para la economía del país. Y en ese sentido, pues bueno, siento un gran orgullo, pero a la vez una gran responsabilidad, no solamente con mis compañeros de industria, sino con todo México, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Y en cuanto al tema de seguros inclusivos, que además le voy a pedir a Recaredo que si quiere brincar en la respuesta, por supuesto, bienvenido. Yo veo diferentes ejes y diferentes avances en los cuales hay que trabajar a este respecto. Primero, la inclusión financiera, si bien está definida como acceso a algún medio financiero por parte de la población, me parece que ha estado muy enfocada hacia el tema de préstamos. Y el tema de préstamos, si bien, pues bueno, esto activa y permite que las familias activen, por ejemplo, un pequeño negocio o que puedan salir de algún compromiso de corto plazo, la inclusión financiera no está completa sin una visión de previsión. Y una visión de previsión implica tal vez posponer un gasto en este momento para adquirir un producto de previsión para el futuro. Y esto es algo que culturalmente tenemos que trabajar e impulsar en la sociedad. Por otro lado, otros ejes que son sumamente relevantes tienen que ver con la accesibilidad hacia la compra del seguro. Me parece que esto tiene que ver no solamente con los mecanismos de distribución, en donde seguramente los medios digitales jugarán un rol muy fundamental. También la participación presencial del canal de distribución agentes, desde mi punto de vista y con modelos probados, tiene un rol fundamental en la inclusión financiera, pero también la activación de mecanismos de cobranza y mecanismos de suscripción que permitan que esta población pueda holísticamente acceder al seguro, no solamente con el deseo de adquirirlo, sino con tener el medio que le explique y con el que pueda profundizar en sus coberturas y que tenga los mecanismos de pagarlo y de mantener su protección actualizada. Entonces, a ese respecto, creo que hay mucho trabajo por hacer con las autoridades y como industria, pero seguramente estaremos tomándolo con la más alta prioridad. Gracias, Sofía. Complemento con base en lo que me comentas. En efecto, el gran reto del sector asegurador es cada día crecer más con esquemas de aseguramiento en donde la persona acceda al seguro por convicción propia y porque ya tiene una referencia de lo importante que es usar el seguro como un mecanismo para transferir sus riesgos y mitigar sus posibles pérdidas a futuro. Estamos trabajando, como lo hemos conversado, en varias alternativas, en diversas vertientes con la administración del gobierno del presidente López Obrador y creemos que ahí podemos lograr algunos elementos de acceso, pero lo más importante es que hagamos precisamente mucha labor para ir no solo a las personas que están en situación de vulnerabilidad, sino también hay muchos segmentos de la población en donde tenemos una deuda con ellos, sobre todo los niveles socioeconómicos C- y los segmentos D, en donde debemos ofrecerles productos adecuados. Y aprovecho para comentar de una vez también, Enrique, en efecto se están desarrollando varios productos muy interesantes. Siempre pues toda crisis genera oportunidades y genera también coyunturas para poder responder adecuadamente y para poder también poder innovar y tener formas
puedan ofrecer productos adecuados y pues consideramos que esto que estamos empezando a ver en el mercado de productos, ya sea de compañías o de compañías aliadas con InsurTechs, están generando pues elementos de innovación de los cuales tenemos que tomar y aprender para consolidarlos más una vez pasada la crisis. Pablo Chávez de Notimex. Pablo Chávez de Notimex. Pablito, ¿estás por ahí? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Clara Cepeda del Financiero. Sí, buenos días. Pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. A mí me gustaría preguntar, si bien ahorita todavía está en la fase 2 de esta crisis sanitaria, en el momento en que se declare la fase 3, el sector asegurador, ¿cómo prevé que la curva también de la solicitud para los seguros de gastos médicos se vaya a comportar? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda, se habla de un elevado índice de desempleo. Ya se han registrado algunas cifras. ¿Qué tanto es conveniente ampliar el seguro de desempleo? O sea, ¿cómo participar el sector asegurador en ampliar quizás este tipo de seguro? Y si el seguro de desempleo privado tendría una oportunidad importante o ya no está a tiempo quizás porque ya se están perdiendo esos empleos para echar a andar quizá este tipo de estrategias. Y hay un seguro de interrupción de negocios. No sé si aquí en México existe ese tipo de seguros para cubrir pues las afectaciones que tenga por el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, primeramente, en términos de demanda del seguro, creo que ha sido evidente. Primeramente, la situación de una pandemia es algo que creo que ni a nuestros padres les tocó vivir. Es la primera vez que nos estamos enfrentando a una situación tan inusual en todos sentidos, ¿no? Creo que en particular en México, donde no hay todavía, digamos que una política fuerte de obligatoriedad de seguros como en otros países, ni una cultura de previsión tan profunda como en otros países, siempre hemos observado cuando hay algún incidente como el terremoto de 2017 o ahora esta situación, una mayor sensibilidad de la población a la adquisición de los seguros asociados con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, se ha observado, tal vez todavía no de manera tan contundente, un incremento en la demanda de los seguros que tienen que ver con la cobertura del COVID, pero creo que el mensaje que es relevante para toda la población es prever esto, anticiparse a esto. O sea, creo que queda de manifiesto que no estamos exentos de las situaciones inusuales que cubren los seguros y la verdad es que me enorgullece que como asociación podemos afirmar que de todas las personas que tenían su seguro de gastos médicos en vigor, más del 99% están cubiertas contra el COVID. Entonces, creo que el gran mensaje para la población es que el seguro hay que tenerlo como parte del gasto corriente familiar, como parte del gasto corriente individual, y también las empresas, en lo que corresponda a las coberturas de pérdidas consecuenciales o a las coberturas de daños para cubrir catástrofes, también debe ser parte de los costos corrientes asociados a las empresas. Ricardo, te invito si quieres complementar la respuesta. En efecto, ya dio cuenta Sofía Belmar en su mensaje del monto en el que nosotros ya estamos participando y podemos decir que tanto desde el punto de vista
de solvencia como desde el punto de vista operativo, el seguro está preparado para atender a todas las personas que tenemos nosotros cubiertas y que nos han transferido sus riesgos. Aquí, desde luego, y como lo han expresado también las autoridades con mucha claridad y también con mucha sinceridad, pues estamos expuestos a cómo vaya evolucionando la curva, como comentabas, Clara, y de aquí, pues, qué tanto pueda responder toda la capacidad médica y en su momento hospitalaria del país. Pablo Chávez de Notimex. Ahora sí, Pablo. Sí. Tienes tu micrófono cerrado, Pablo. No hay audio. Pablo, sigue tu... A ver, no, Pablo, no te escuchas. Algo está pasando con la configuración de tu micrófono. Pablo, si quieres, mándanos la pregunta por el chat y nosotros con mucho gusto ahora la leemos. Viridiana Mendoza de la revista Forbes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues Sofía, muchas felicidades por el nombramiento. Un gustazo que pues por primera vez la AMIS esté encabezada, presidida por una ejecutiva. Son grandes noticias. Me gustaría preguntarles tres cosas. Si tienen una lista o el dato, la referencia de cuántas personas tienen hoy esta cobertura de gastos médicos mayores en el país. ¿Qué efectos están esperando ustedes como sector ante esta pandemia? Es decir, yo sé que tienen las reservas y que están listos para cubrirlo, pero usualmente ocurre que cuando pasan este tipo de fenómenos que tienen un impacto masivo financieramente, pues hay algunos movimientos en términos de los costos de reaseguro para las propias aseguradoras. También sí han visto algún repunte en la demanda por parte de los mexicanos en términos de que se estén contratando más seguros de gastos médicos mayores. Y si pueden contarnos un poco de cómo ha sido el proceso para las personas que han estado haciendo reclamaciones por reembolsos por COVID, si están avanzando bien, cuáles son como los principales retos que se tiene, porque pues nunca se había presentado esta enfermedad antes, y entonces ahorita qué se está pidiendo o cuál sería como las cosas que la gente que ya tiene un seguro debe de saber para hacer efectiva una cobertura en caso de que presente esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Viridiana. A ver, son varios datos. Mira, primeramente, creo que no debemos perder de vista, y esta es una información muy relevante, creo, para todos ustedes, es que el COVID no únicamente se cubre a través de gastos médicos, sino lamentablemente las defunciones que llegan a ocurrir por COVID también están cubiertas dentro de las pólizas de vida, ¿no? Entonces, me parece, dentro de lo que hablábamos de cultura del seguro, una protección integral familiar, claro que debe estar en cuanto a recuperar tu salud, pero también la cobertura de vida para quienes lamentablemente fallecen es sumamente relevante. La cifra que les estamos dando es exclusivamente de gastos médicos a este momento, porque si bien hay casos de vida que seguramente se están presentando ya, las reclamaciones no han llegado a las empresas. O sea, estamos en espera de que lleguen, pero las reclamaciones de vida aún no han llegado a las empresas. En términos de lo que es la población asegurada en gastos médicos, hoy en día, bueno, a cifras de 2018 por número de asegurados, había 10.6 millones de mexicanos cubiertos en seguros de salud. Esto, para darles una idea, es el 15.9% de las primas del mercado, y pues indica que hay un bajo aseguramiento muy grande, ¿no? a nivel país. Esto tiene dos efectos. El primero es lo que comentaba dentro de los ejes y las prioridades que tenemos en la asociación. Tenemos que buscar mecanismos para hacer el seguro de gastos médicos mucho más accesible para la población. El seguro de gastos médicos, sus costos crecientes por edad
no son más que un reflejo de los costos de atención hospitalaria privada. Y tenemos que trabajar en encontrar mecanismos para mantener estos costos accesibles para la población en general. En cuanto a qué esperamos como sector, evidentemente que una situación de pandemia, al estar incluida en las condiciones generales, está considerada dentro de todo lo que son las reservas de las empresas. Por suerte, como ya lo comentábamos, tenemos cobertura de 3-1 de los requerimientos que nos pone nuestro regulador. Y bueno, evidentemente que es una situación inusual para todos nosotros como aseguradores y para la gente, para el público en general, ¿no? Pero al estar cubierto, pues digamos que nuestras primas son suficientes para hacer frente a estas necesidades, ¿no? Recuérdame nada más qué otra pregunta era, por favor. La de si están viendo una contratación mayor a partir de que empezamos ya sea con esta cuestión del distanciamiento o de los lockdowns alrededor del mundo, si se ha visto alguna, digamos, conciencia mayor de los mexicanos con una mayor contratación de primas. Y también, ¿qué recomendaciones les harían ustedes a las personas que cuentan con un seguro para que tengan en consideración en caso de que tuvieran que activar la cobertura por COVID? Porque pues nunca se ha cubierto COVID antes. Ok. En cuanto a, creo que todavía la tendencia de decir que hay una mayor contratación, no tendríamos cifras como para afirmarlo. Intuitivamente sí te puedo decir que lo que hemos observado en redes sociales, el mismo canal de distribución te comenta que hay preguntas de la gente acerca de esto. Sin embargo, bueno, creo que otra vez, es una sensibilidad que viene con el momentum de la pandemia, pero que deberíamos de trabajar para que este momentum y esta preocupación que nos va a cambiar la vida seguramente, no solamente como mexicanos, sino como humanidad, se mantuviese aún después de la pandemia. Me habías preguntado también en cuanto a los procesos de pago de siniestros. A ver, la actividad aseguradora está clasificada dentro de las actividades esenciales, con lo cual también los reguladores han sido enfáticos en la responsabilidad que tenemos de mantener el servicio hacia los clientes. Entonces, todas las empresas han hecho un esfuerzo para entablar con el regulador primero las facilidades para hacer muchos de los procesos que eran presenciales, hacerlos vía digital, y eso está implementado ya. Y también se ha reforzado para los clientes que no quieren ir presencialmente a un punto de contacto con las aseguradoras, puntos digitales en donde pueden enviarse e intercambiarse las reclamaciones de esta pandemia. Entonces, digamos que esta activación yo diría que se ha hecho tanto la coordinación, como comentaba, con las autoridades, como la comunicación a través de los portales, redes sociales, etcétera, de todas las asociadas, de una manera expedita y una manera que ha facilitado y mucho los procesos para los clientes. Voy a leer las preguntas de Pablo Chávez de Notimex. Ya todas las aseguradoras cubren el COVID-19. ¿El costo promedio por paciente a cuánto asciende para las aseguradoras? Y ante esta pandemia, la volatilidad de los mercados y la baja nota crediticia del país, ¿cómo esperan que le vaya al sector para este año? ¿Su expectativa de crecimiento del sector? ¿Y se reagendó el evento del sector asegurador? ¿Para cuándo? Gracias. Ok, comentaba hace rato que el costo promedio de esto está siendo 347,000 pesos por caso. Los casos tienen diferente nivel de complejidad, van desde casos que fueron ambulatorios, casos que están en terapia intensiva, casos que únicamente están intubados sin estar en terapia intensiva, y evidentemente dependiendo de la gravedad y de los días de estancia hospitalaria varían los costos de cada caso. Con respecto a el evento de la compañía, se pasó para agosto, el 4 y 5 de agosto. Aquí Ricardo me está comentando. 3 y 4. No, 4 y 5, ¿verdad? Perdón, 4 y 5. Sí. 4 y 5 de agosto.
ahí los esperamos, y no sé si quieras comentar lo de la nota crediticia. Qué mala. Bueno, estamos viendo los impactos dentro de lo que es el sector asegurador. Se van a hacer análisis de impacto a principio, ya con el resultado que se derivará del cierre de marzo. Este es un ejercicio que estaremos haciendo conjuntamente con las autoridades. Esto es, desde luego, Pablo, al cierre de marzo. No, pero ya para entonces se había dado la baja de la nota crediticia de Pemex. El sector asegurador ha bajado su nivel de exposición en inversiones en papeles de Pemex, pero dentro de todo el paquete de medidas regulatorias que hemos venido trabajando con las autoridades está hay que tomar en cuenta que solo una de las agencias calificadoras es la que bajó esta nota a quitarle el grado de inversión, por lo que todavía hay otras que sí lo tienen, y esto es un elemento que se está considerando. Puede haber algunos impactos derivados de la baja de nota de riesgo crediticio de México, que por fortuna mantiene su riesgo crediticio. Estamos un notch arriba, y esto, pues hoy veremos cómo reaccionan los mercados, además de las reacciones de ayer. Pero es importante comentar que el sector asegurador tiene una política de inversiones muy prudente. Tiene poca exposición a este tipo de papeles. A veces se le critica por esa prudencia y ese conservadurismo, pero es en estos momentos donde vemos que esto paga. Y también el mantener posiciones largas de monedas extranjeras funciona como un mecanismo de compensación en este tipo de volatilidad. Belén Saldívar, del Economista. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Belén, adelante. Muchas gracias. Hola, Sofía, buenas tardes. Pues antes que nada, felicidades. Quería preguntarles acerca de, estabas comentando, o sea, los reclamos, perdóname, son de por 79 millones de pesos. De estos 79 millones de pesos, ¿cuántos se han pagado al momento? Bueno, hasta el momento. Y por otro lado, también quería preguntar, no me quedó claro, hace algunas semanas nos habían comentado que existían 4 aseguradoras que no, de gastos médicos mayores que no cubrían el COVID en caso de pandemia, pero que 2 estaban viendo si ya lo cubrían. No sé entonces ya cómo quedó las cifras, si ya todas las aseguradoras de gastos médicos mayores están cubriendo el COVID o no. También quería preguntarles sobre si ustedes esperarían que después de un evento como este, pues hubiera más contrataciones, una mayor penetración del seguro en la población, si esperan o si piensan también lanzar algún tipo de campaña para que la población se acerque un poco más al seguro, sobre todo como lo comentabas al inicio en tus objetivos, pues la población que más vulnerable, que tal vez no tiene tan definido lo que es el seguro. Y creo que serían todas mis preguntas. No, tenía una extra, perdón. La baja de tasas por parte de Banxico, ¿de alguna manera les ha afectado en la solvencia o les podría afectar? Y ya, esas serían todas mis dudas. Mira, si quieres, el tema de tasas. El tema de tasas depende de los portfolios de productos de cada compañía y depende de una serie de factores. Pues es distinto en cada compañía, pero las compañías corren sus escenarios considerando o sea, digamos que está descontado en los escenarios y en cómo tienen las compañías constituidos sus portafolios de estos escenarios de tasas, y corren sus modelos de modo que tienen la sensibilidad de qué tanto un cambio de tasas podría llegar a afectar. Después me preguntabas los casos pagados de montos indemnizados. Bueno, el total reclamado a este momento son casi 80 millones de pesos, son 79.579.000 pesos, ¿no? Y bueno, eso es lo que ya está, digamos, que conocemos que se ha reclamado a las aseguradoras. Perdón, recuérdame la otra pregunta. De estos 79 millones de pesos, ¿cuánto han pagado ustedes?
Y también quería preguntarles acerca de si esperan que tras un evento como este, pues exista una mayor contratación por parte de la población. Ya existe, de esos 79, aproximadamente 10 millones ya están pagados, ¿sí? Y en cuanto a mayor contratación, otra vez, creo que igual que ocurrió durante el terremoto, igual que ha ocurrido cuando hay este tipo de sucesos, hay cierta concientización de la población, pero que no es suficiente. Como bien dices, se necesita, además de una campaña, se necesitan mecanismos que acerquen mucho más al seguro a que la cotidianidad del gasto familiar o la cotidianidad del gasto empresarial, también en las pequeñas y medianas empresas, las grandes normalmente ya están cubiertas, tengan como parte de su gasto corriente o de su inversión corriente el tener su seguridad patrimonial garantizada. Entonces, sí creo que pueda llegar a haber pues, algunas personas que contraten el seguro a raíz de lo que esta pandemia les representa en términos de concientización, pero creo que la labor tendrá que ir mucho más allá del momentum de la pandemia. Oye, y perdón, también preguntaba sobre si ya todas las aseguradoras de gastos médicos mayores ya cubrían el COVID, incluso en caso de pandemia, porque había 4 aseguradoras que no lo hacían. Entonces, ¿esto ya cambió? A ver, Ricardo, eso si quieres. Belén, lo que podemos decir para no citar números de aseguradoras, pero es ya un número mucho menor del que tú tenías, porque esta es una información de hace 2 semanas. Tenemos más del 99% de los asegurados cubiertos. Si hay alguna aseguradora que ha tomado todavía la decisión de acuerdo a inclusive pues los lineamientos que les dan sus consejos y sus socios respecto de lo que es su sensibilidad al riesgo. Y pues lo que yo creo que es relevante resaltar es que el sector asegurador está cubriendo a más del 99% de sus asegurados. Okay, gracias. Jessica Becerra, de Reforma. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Jessica. Gracias, Ricaredo, María Luisa. Sofía, me da mucho gusto la posición en la que estás. Un abrazo. Gracias. Mis preguntas tienen que ver primero con, de los 79 millones que están demandando, que están reclamando los asegurados, ¿por qué solo se han pagado 10? ¿Cuándo se va a indemnizar el monto restante? Esa es la primera pregunta. La segunda, Sofía, comentabas que están trabajando con la comisión para tener facilidades regulatorias y agilizar las indemnizaciones, pero también para dar flexibilidades de pago a los asegurados. Entonces, quería preguntarte específicamente qué facilidades habrá para los usuarios, en qué están pensando. Por ahí escuché que podría haber mayor deducibilidad para los asegurados. Entonces, no estoy segura de que esto suceda, pero si me pudieras aterrizar en qué están trabajando para que las familias puedan continuar con su seguro y pagarlo. También quisiera saber cuál es la indemnización más alta que se ha pagado por COVID. Entiendo que fueron 5 millones de pesos. ¿Por qué fue tan alto? Si pudieran darnos ese caso, creo que resultaría interesante. También quisiera saber, Ricaredo, si ya se actualizó la estimación de crecimiento del sector asegurador o tiene que ver con esta parte que comentas, que están en el análisis aún con cifras a marzo, porque pues dado que no vamos a crecer como economía, creo que sí va a haber una variación importante. ¿Me puedes decir cómo queda esta variación finalmente? Y bueno, como empresario me gustaría, como empresarios que son ustedes, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre la baja de calificación que hizo tanto Standard & Poor's como Fitch. ¿Cómo ven ustedes este resultado? Gracias. Gracias. Bueno, el monto más grande que se ha pagado a este momento son, el monto máximo reclamado, perdón, son 9.888.000 pesos. Es hasta este momento. Como todos ustedes saben, es algo que recién inició en México y las reclamaciones que han llegado a la compañía a las compañías en su proceso normal de dictaminación están en eso, en el proceso normal de dictaminación, pero las compañías cumplirán con sus
niveles de servicio de acuerdo a lo que está estipulado en las políticas de cada compañía. No hay ninguna cuestión de que se esté retrasando ningún pago, ni mucho menos. Esto debe de fluir como parte de un negocio usual de todas las empresas, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue actualizar las cifras para ustedes ayer en la noche prácticamente, ¿sí? Con lo último que se reportó. Entonces, en cuanto llega la reclamación a la compañía, esa información la agregamos en el reporte y se las informamos, pero sigue el proceso de dictaminación normal que cada compañía tiene. En términos de la flexibilidad con la comisión, bueno, fueron varios los temas que se trataron con la comisión. Algunas flexibilidades tienen que ver con el proceso de renovación de cédulas de agentes, el proceso de obtención de nuevas cédulas de agentes. O sea, si un agente tiene licencia y tenía que renovarla y tenía una cita en una oficina de la comisión, esos plazos se suspendieron y los agentes pueden seguir comercializando seguros, es decir, no pierden su fuente de empleo. Si había algún agente que había pasado ya, un prospecto agente nuevo, que había pasado ya su capacitación con la empresa o estaba en ese proceso y que estaba viendo la actividad como una manera de generar, de hacerse de una actividad económica, esos agentes nuevos también cuentan con una facilidad para acreditarse como tales a través del CEI, que es un instituto que la AMIS maneja y que la comisión habilitó dentro de estas negociaciones para certificar a los agentes. Y las otras cuestiones, facilidad para los asegurados, tienen que ver con la extensión de periodos de gracia, tiene que ver con la extensión de endosos de cobertura cuando no estaba explícitamente en las condiciones generales la cobertura de la pandemia, y que si no está explícitamente en las condiciones generales y la cubres, podría no ser deducible de impuestos, y con la comisión se negoció esto para que se emitiera un endoso y que las compañías que están cubriendo la pandemia en relación a la respuesta anterior de Belén no tengan problemas de deducibilidad de esto. Y también algunas compañías están sacando campañas de meses sin intereses para los asegurados. En términos de deducibilidad para el asegurado, no estoy en conocimiento de que se haya implementado algo nuevo para que ellos hagan a su vez deducibles las primas de seguros. Y bueno, y la baja de calificación, ¿tú ibas a comentar algo? Sí. ¿Sí? Sí, como muy bien sabes, Jessica, pues este tema es algo de los que tenazmente no hemos quitado el dedo del renglón para que se vaya a otra bolsa de deducibilidad, es decir, que salga del tope de deducibilidad de todo lo que son deducibles generales que tenemos los contribuyentes. No lo hemos logrado. Y pues sabemos que por el momento la política pública que ha adoptado el gobierno es no dar facilidades fiscales de ninguna naturaleza hasta esta etapa de la crisis. Entonces, esa es una vía que vemos difícil de transitar. Por lo que toca a la baja de calificación, pues es un tema que, aunque pues definitivamente impacta, pues es algo que de alguna forma ya ante todo el estrés en el que se somete a la economía esta situación de la pandemia, y México no va a ser el único país, pues era algo que era de esperar, y pues es uno más de los elementos que están involucrados dentro de todo el ambiente y todos los retos que impone esta crisis en la que tenemos que trabajar todos nosotros. Ya hemos vivido otras crisis y pues finalmente sabemos que tiene golpes y efectos temporales en algunos momentos, pero esto se supera. Esto nos lleva a lo que también comentaban de cómo van a estar los impactos dentro del sector asegurador y las posibilidades de crecimiento, que era lo que tú también preguntabas. Como bien mismo tú reconocías en tu pregunta, Jessica, estamos esperando para hacer todos los ejercicios de cómo cerró el primer trimestre, tanto en crecimiento como impactos en resultados, y desde luego que nuestra previsión conservadora de crecer entre el 2.5 y el 3.7% en términos reales, pues ya ahora no es sostenible, dadas las actuales previsiones de que la economía puede crecer entre el 4.5 y el 7, pero estamos ajustando
todos esos elementos los vamos a analizar y esperamos que más o menos para la segunda semana, tercera de mayo, vamos a tener un nuevo pronóstico de crecimiento del sector asegurador que definitivamente sí consideramos que estará con signo negativo. Verónica Hernández, de la revista Transporte y Turismo. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas que quisiera hacer. La primera va relacionada con una de las prioridades que nos planteaba sobre su gestión. Hablaba del tema de seguridad vial y la obligatoriedad de seguros para proteger a las víctimas de accidentes. Quería saber si qué acciones concretas se llevarán a cabo para lograr este objetivo. Y por otro lado, quisiera saber si ustedes ya tienen registros o prevén un incremento en el robo de determinadas mercancías en medio de esta contingencia. Gracias. Bueno, como esta situación de la seguridad vial es un objetivo que viene en continuación con lo que hizo la administración de AMIS durante las últimas gestiones y que ha tenido logros en ciertos estados donde se ha incluido esta obligatoriedad, pero es muy importante el continuar con el diálogo, el cabildeo y el mostrar al gobierno y a nuestros reguladores el impacto económico que tiene para el propio gobierno a veces atender este tipo de situaciones y cómo este riesgo puede ser transferido a las aseguradoras y coadyuvar para optimizar la atención y minimizar el costo por otro lado. Y bueno, en cuanto al robo de mercancías, no sé si quieras comentar algo. Sí, Verónica, en realidad todavía no tenemos datos recientes ni siquiera del Secretariado de Seguridad, que participamos muy activamente a través de la mesa PETA. Muy pronto nos van a dar algo de información, pero sí tenemos una baja de actividad. Desde luego que para lo que no son actividades esenciales hay menos tráfico, con lo cual hay una menor exposición. De hecho, esto sí lo vamos a ver y ya cada compañía está haciendo su análisis. Estamos en esta etapa en una menor exposición al riesgo de muchos elementos como coches en la calle, transportes, comercios cerrados, pero una vez que pase todo este periodo en donde tenemos que estar en casa, pues se va a dar una curva en donde se van a disparar índices de delincuencia. En este tipo de elementos de la delincuencia. A nivel de carreteras, pues lo que es fundamental es que todas las cadenas de abasto de todos los bienes esenciales se mantengan activas y no haya escasez, porque finalmente si empieza a haber escasez, eso definitivamente induce a un mayor incremento de la delincuencia. Georgina Navarrete, de Milenio. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, Gina. Bueno, gracias. Bueno, de entrada, tengo una pregunta que sería, ¿qué están esperando para, bueno, sabemos que está la curva y que es como tener que sacar una bolita de cristal para saber lo que pasará a futuro, pero conforme cambiaron la situación del mes, del primer informe a principios de marzo al que se dio apenas, ha crecido bastante la cantidad de reclamaciones. ¿Cuánto se espera en general que fuera reclamado al cierre del año por COVID? Eso sería una. Y otra es, escuché a Sofía hablar sobre le preguntaron sobre la cobertura mayor, o sea, la indemnización más grande que se había pagado, y habló de 9.888.000 pesos por una. ¿Sí entendí bien o me perdí en esa parte? Sí, sí entendiste bien, o sea, el monto reclamado. Es diferente monto pagado a monto reclamado. Okay. El monto reclamado total son 79.579.000 en 229 casos. Uh-huh. De estos, el monto promedio son 347.000 promedio por caso,
y el monto máximo reclamado son 9.888.000. El monto pagado hasta el momento, el monto pagado que es, o sea, lo que ya se desembolsó, se le entregó, digamos, físicamente al asegurado, son cerca de 10 millones de pesos. Lo demás, como lo comenté, está en proceso de dictaminación de siniestro en cada compañía. Ok, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Yuridia Torres de Gira Tus Finanzas. Hola, buenas tardes y saludos a todos. Felicidades, Sofía. Yo tengo una duda, aclaración. Es sobre los criterios que emitió la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sobre estos periodos de gracia. Entiendo también dentro del comunicado explicaban sobre que las aseguradoras podrían determinar darles más tiempo a sus asegurados para pagar la prima del seguro que tengan. Dos aseguradoras ya lo hicieron, están dando 45 días más, otras entiendo que hasta 2 meses, pero quiero saber si a ustedes como AMIS ya les llegaron más datos sobre esta medida, cuántas aseguradoras lo están haciendo, lo podrían hacer, y pues si es viable, o sea, para los asegurados, claro que es viable, nos van a dar más tiempo de pagar, pero para las aseguradoras, ¿qué tan viable es esto? Y listo. Sí, Yuri, buenas tardes, una activa feminista. Realmente, esta es una decisión que va a tomar cada una de las aseguradoras, como de alguna forma apuntas en tu pregunta, y el periodo que nosotros, porque todavía la resolución final no se ha emitido, precisamente hace un poquito antes de la conferencia de prensa hablé con funcionarios de la Comisión de Seguros, están por emitirla ya, y porque hay algunas cosas que se tienen que afinar todavía. En la medida de que se permita que estos adeudos de primas sigan computando para cobertura de reservas técnicas, esto es mucho más soportable por las compañías de seguros, porque es una forma de que ese financiamiento que se está extendiendo a las a los asegurados está soportando reservas técnicas. Esto, desde luego, tiene que ser exactamente dentro de los plazos, y la comisión ahora hará una vigilancia mucho más estricta de que las pólizas sí se cancelen después de estos plazos extendidos. Y por el otro lado, también un punto que pues tenemos que ser muy sensibles y conscientes como aseguradores es que también vamos a tener en algunos casos de agentes que están pasando por problemas de liquidez, que si no han cobrado las primas no están pudiendo cobrar su comisión, pues hay aseguradoras que van a tener que darles algunos financiamientos a sus agentes. Entonces, todo esto significa esfuerzos, pero AMI se une a todo lo que se ha acordado a través del Consejo Coordinador Empresarial de apoyar tanto a las personas como a las empresas, sobre todo MIPYMES y pymes, y dentro de esto pues están los agentes de seguros, pero también muchos clientes, para que se les pueda dar un alivio financiero. Son quienes están llevando los mayores costos de esta crisis, porque pues para ellos sus necesidades de liquidez y el funcionamiento de su negocio los hace más vulnerables, y como sector asegurador nosotros tenemos que ser solidarios con la situación de estas personas y empresas. Y aplicaría, perdón, por último, o sea, para como todos los productos, porque veíamos, pueden decir, gastos médicos, vida, pero por ejemplo, una persona que no pueda pagar su seguro de auto porque a lo mejor perdió su trabajo, porque le bajaron su salario, ¿podría negociar entonces con la aseguradora o con el agente? O sea, ¿tendrían que hacerlo de manera particular? La política que están siguiendo las compañías es por tipo de clientes, pero como una política general, porque como esto está altamente regulado, Yuri, no podemos hacer diferenciaciones por clientes, individualmente cliente por cliente. Lo podemos hacer por tipo de productos, por tipo de canales, por tipo de segmentos de mercado, pero no individualmente una negociación cliente por cliente. Ok, pues entonces gracias. Esperemos a ver qué dicen las aseguradoras después sobre sus productos.
Sofía, ¿quisieras agregar algo? Tu micrófono, Sofía, perdón. Ratificarles el compromiso con la industria, ratificarles el compromiso que creo que coadyuvamos conjuntamente la prensa y la asociación en informar a la población en esto que de alguna manera han tocado todos ustedes en los diferentes puntos, que es informar y concientizar sobre la necesidad del seguro como instrumento de previsión y planeación financiera. Creo que si como mexicanos, cada uno a nivel individual y en nuestras empresas, estamos más conscientes de lo que el seguro puede representar para salir adelante en este tipo de momentos, en este tipo de situaciones que además del impacto emocional tienen un impacto económico desfavorable, vamos a poder construir una sociedad muchísimo más fuerte, muchísimo más sólida y muchísimo más viendo al futuro, a un futuro en el cual construyamos un México también más sólido. Entonces quiero agradecerles su participación en la conferencia y me reitero a sus órdenes, además de pues, desearles lo mejor en términos de salud para ustedes y para sus familias y decirles que yo creo que de las cosas que más deseamos todos es podernos dar un abrazo en persona próximamente. Muchas gracias a todos. Las preguntas que no respondimos por falta de tiempo se las vamos a contestar por escrito. Y después de las 2 de la tarde estará la grabación de la conferencia en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.